Sara Martínez miró su reloj mientras se ataba el cordón del delantal. Eran las 6:30 de la tarde de un martes y el restaurante El Jardín ya estaba lleno. Llevaba 3 años trabajando allí. Y sabía exactamente qué esperar. La gente rica entraba con ropa cara. Pedían comida y vino caros. Dejaban buenas propinas si sonreía lo suficiente y se quedaba callada. Tomó su bloc de pedidos y se dirigió a la mesa 12. Una joven pareja estaba sentada allí mirando el menú. La mujer llevaba un collar de diamantes que probablemente costaba más de lo que Sara había ganado en un año. El hombre tenía gemelos de oro que reflejaban la luz de la elegante lámpara de araña que había sobre ellos. «Buenas noches», dijo Sara con su sonrisa ensayada. «Les ofrezco algo para empezar». La pareja pidió vino que costaba $200 la botella. Sara lo anotó y se dirigió a la mesa de al lado. Esa era su vida ahora. Les servía a los ricos sus comidas caras y cobraba sus propinas. Cada dólar iba directo a su cuenta de ahorros. Cada centavo era importante. Sara tenía 24 años, pero se sentía mucho mayor. Cuando otras personas de su edad iban a la universidad o empezaban una carrera, ella trabajaba doble turno. Cuando salían con amigos, contaba las propinas y planeaba su próximo día de trabajo. Pero no tenía otra opción. Su madre necesitaba medicamentos caros y alguien tenía que pagarlos. Su madre llevaba 2 años enferma. El médico dijo que necesitaba un tratamiento especial que costaba miles de dólares al mes. Su padre se había ido cuando ella tenía 16 años, justo cuando empezó el problema de dinero. Ahora solo éramos Sara y su madre, y Sara era la única que podía trabajar. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. Sara lo notaba en el aire. Los demás camareros susurraban más de lo habitual. El gerente no dejaba de mirar hacia la esquina del restaurante. Incluso el personal de cocina parecía nervioso por algo. ¿Vieron quién está aquí?, preguntó María, otra camarera que llevaba 5 años trabajando en el Jardín. No, ¿quién?, respondió Sara mientras balanceaba 3 platos en el brazo. Ese 8, el hombre sentado solo. Jennifer cree que es el multimillonario de la empresa tecnológica. Ya sabes, el que siempre sale en los periódicos. Sara echó un vistazo a la mesa 8. Vio a un hombre sentado solo leyendo algo en su teléfono. Le pareció normal. Bien vestido. Sí, pero no más que sus clientes habituales. Tenía el pelo oscuro y vestía un traje negro que parecía caro. Pero muchos hombres aquí llevaban trajes caros. ¿Y si lo fuera?, preguntó Sara. La gente rica viene aquí todo el tiempo. Así no, susurró María. Este tipo podría comprar todo este restaurante con sus calderilla. Jennifer dijo que vale miles de millones. Sara se encogió de hombros. Rico o superrico, le daba igual. Un cliente era un cliente. Había aprendido a no entusiasmarse con los famosos ni con los multimillonarios. Eran simplemente gente que casualmente tenía más dinero. Algunos eran amables, otros groseros, como todos los demás. Se acercó a la mesa 15, donde esperaba una mujer mayor. Pidió el especial de pescado y limón extra. Sara lo anotó y se dirigió a la cocina. Al pasar junto a la mesa 8, volvió a mirar al hombre. Estaba mirando por la ventana y parecía triste por algo. Su traje caro y su elegante reloj no ocultaban la soledad en sus ojos. El restaurante tenía un gran piano negro en la esquina. Era hermoso y brillante, pero nadie lo tocaba. Sara le había preguntado al gerente una vez y él le dijo que era solo decorativo. Le daba al restaurante un aspecto más elegante, explicó. A veces, Sara lo miraba y se preguntaba cómo sonaría si alguien lo tocara. Esa noche se dio cuenta de que el hombre de la mesa 8 también estaba mirando el piano. Lo miró fijamente un buen rato, como si estuviera pensando en algo importante. Luego volvió a su teléfono. Sara continuó con su trabajo. Tomó pedidos, sirvió la comida y recogió las mesas. El restaurante se fue llenando a medida que avanzaba la noche. Entraron más personas ricas. Pidieron más vino caro.
Más propinas fueron a parar a su bolsillo, pero seguía fijándose en el hombre de la mesa 8. Había pedido salmón, pero apenas lo probó. Bebió una copa de vino muy despacio. La mayor parte del tiempo, se quedaba sentado mirando el restaurante. A veces volvía a mirar el piano. Sara ya había visto gente solitaria. Cuando trabajabas en restaurantes, aprendías a leer los rostros de la gente. Podías distinguir quién estaba feliz, quién estaba enfadado, quién estaba celebrando y quién estaba triste. Este hombre estaba definitivamente triste, aunque probablemente era más rico que todos los demás en la sala juntos. Cuando Sara le trajo la cuenta, casi dijo algo. Quiso preguntarle si estaba bien, pero se contuvo. Los ricos no querían que las camareras hicieran preguntas personales. Querían buen servicio y privacidad. Así que simplemente sonrió y dijo, «Gracias por cenar con nosotros esta noche». El hombre la miró, y luego la miró de verdad. Sus ojos eran marrón oscuro y amables, pero muy cansados. «Gracias», dijo, en voz baja. «Ha sido muy profesional». Algo en su voz hizo que Sara se detuviera. No era la respuesta cortés habitual que recibía de los clientes. Había algo real, algo honesto. Por un momento, olvidó que él era rico y ella solo una camarera. Por un instante, eran solo dos personas mirándose. Luego, el momento pasó. Sara se alejó para atender otra mesa, pero se encontró pensando en los ojos tristes del hombre y en cómo no dejaba de mirar el piano. La velada continuó como siempre. La gente comió, bebió, habló y se fue. Sara recogió mesa tras mesa, lavó plato tras plato y sonrió a un cliente tras otro. Le dolían los pies con sus viejos zapatos. Le dolía la espalda de cargar bandejas pesadas, pero siguió trabajando porque tenía que hacerlo. A medida que avanzaba la noche, la mayoría de los clientes terminaron de comer y se fueron. El restaurante se quedó más tranquilo, pero el hombre de la mesa 8 seguía allí, sentado solo, con aspecto triste a pesar de todo su dinero. Sara se preguntó cómo sería tener miles de millones de dólares. ¿La haría feliz? ¿Resolvería todos sus problemas? Mirando al hombre solitario en la esquina, no estaba tan segura. El dinero podía comprar muchas cosas, pero no podía comprarlo todo. No tenía ni idea de que esa noche de martes cualquiera estaba a punto de cambiar su vida para siempre. No tenía ni idea de que el triste multimillonario en la esquina estaba a punto de darle algo que había perdido años atrás. Solo sabía que le dolían los pies, que sus ahorros necesitaban más dinero y que mañana tendría que hacerlo todo de nuevo. Pero a veces la vida guarda sorpresas en los momentos más cotidianos. El restaurante estaba cada vez más tranquilo. La mayoría de los comensales habían terminado de comer y se habían ido a casa. Sara estaba limpiando la mesa 6 cuando oyó a alguien carraspear detrás de ella. Se giró y vio al hombre de la mesa 8 allí de pie. De cerca, parecía aún más cansado que antes. Su traje caro estaba perfecto, pero sus ojos denotaban que no había estado durmiendo bien. Probablemente rondaba los 40, con el pelo oscuro y prolijo y movimientos cuidadosos. Todo en él desprendía dinero y poder, pero su rostro denotaba soledad. «Disculpe», dijo en voz baja. «Siento molestarlo mientras trabaja». Sara se enderezó y le dedicó su sonrisa profesional. «No hay problema, señor. ¿Le pasa algo a su comida? ¿Necesita algo más?» Negó con la cabeza. La comida estaba bien. Perfecta, de hecho. Hizo una pausa y miró alrededor del restaurante. «Yo estaba pensando en otra cosa». Sara esperó a que continuara. Los clientes a veces tenían peticiones extrañas. Una vez, una mujer le pidió que llamara un taxi porque estaba demasiado borracha para usar el teléfono. En otra ocasión, un hombre le pidió que lo ayudara a proponerle matrimonio a su novia. Sara había aprendido a estar preparada para todo. El hombre señaló la esquina donde estaba el gran piano negro. «Ese piano de allí. ¿Alguien lo toca aquí?» El corazón de Sara dio un vuelco al hacerle esa pregunta. Sintió un pequeño vuelco en el pecho,
como cuando bajas las escaleras en falso. Miró el piano y luego a él. No, señor, dijo con cuidado. Es solo de adorno. El gerente me dijo, nadie lo toca. Pero incluso al pronunciar la palabra, Sara se sintió extraña porque sabía tocarlo. De hecho, lo tocaba muy bien. Simplemente no le había contado a nadie en el trabajo sobre esa parte de su vida. Era demasiado personal, demasiado doloroso para hablar de ello. El hombre seguía mirando el piano. «Qué lástima», dijo en voz baja. «Es un instrumento precioso, un Steinway. Creo que esos están hechos para tocarlos, no solo para mirarlos». Sara sintió que sus dedos se movían sin pensarlo. Se movían como si estuvieran presionando teclas de piano, aunque tenía las manos a los costados. Solía hacerlo todo el tiempo de pequeña. Su profesor de piano lo llamaba piano de aire y decía que demostraba que pensaba musicalmente. Hacía años que no hacía ese movimiento con los dedos. Creía haber olvidado cómo. Pero al parecer, sus manos lo recordaban, incluso cuando su mente intentaba olvidarlo. El pobre hombre notó el movimiento de sus dedos. Su mirada se volvió más aguda, más interesada. «Tú tocas», dijo. No era una pregunta. Sara sintió que se le calentaba la cara. «Yo solía», dijo rápidamente. «Hace mucho tiempo, pero ya no». «¿Cuánto tiempo?» Sara miró alrededor del restaurante. Algunos clientes seguían comiendo, pero la mayoría de las mesas estaban vacías. María limpiaba vasos detrás de la barra. El personal de cocina estaba empezando a cerrar. Nadie prestaba atención a su conversación con el hombre de la mesa 8. «8 años», dijo finalmente. «Dejé de tocar a los 16. ¿Por qué dejaste de tocar?» Era una pregunta personal y Sara no solía responder preguntas personales de los clientes, pero algo en la forma en que lo preguntó la hizo querer decir la verdad. «Dinero», dijo simplemente. «Mi familia ya no podía pagar clases. Y yo necesitaba trabajar». El hombre asintió como si lo entendiera. «¿A qué tocabas? ¿Qué tipo de música?» «Clásica, sobre todo algo de jazz». «Estaba trabajando. Estaba en Sopan cuando tuve que dejarlo». Sara dejó de hablar de repente. Estaba hablando demasiado. Este hombre no necesitaba saber nada de su antigua vida, de sus antiguos sueños, pero escuchaba como si importara. La mayoría de los ricos no escuchaban realmente cuando hablaban los trabajadores. Fingían escuchar mientras pensaban en otras cosas. Pero este hombre sí que prestaba atención. «Sopan es hermoso», dijo. «Difícil, pero hermoso. Debiste haber sido bastante bueno». Sara se encogió de hombros. «Estaba bien. Mi maestra dijo que tenía potencial», pero dejó la frase ahí. El potencial no pagaba las cuentas. El potencial no compraba medicinas para madres enfermas. El hombre volvió a mirar el piano y luego a Sara. «¿Tocarías algo?» «Solo One Piece». A Sara se le encogió el estómago. «Ay, no. No podría. Estoy trabajando y hace tanto que no toco. Probablemente ni siquiera recuerdo cómo». «Podría hablar con tu gerente», dijo el hombre con suavidad. «Estoy segura de que no lo haría. ¿Te importaría si te tomaras un pequeño descanso?» «De verdad, no podría», repitió Sara. No querría molestar a los demás clientes. Y, como dije, han pasado 8 años. Probablemente sonaría fatal. Pero incluso mientras decía que no, una parte de ella quería decir que sí. Una parte quería acercarse a ese hermoso piano y tocar las teclas. Una parte quería volver a escuchar música. Música de verdad, no solo las canciones de fondo que ponían en el restaurante. El hombre pareció comprender su vacilación. «Me llamo Marcus», dijo. «Marcus Chen. Y no pregunto solo por curiosidad. Pregunto porque creo que necesitas volver a tocar». Sara lo miró fijamente. «Ni siquiera me conoces». «No», coincidió Marcus. «Pero sé cómo se ve cuando alguien extraña la música. Lo veo en tu cara cuando miras ese piano. Lo veo en cómo mueves los dedos cuando piensas en tocar».
Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente. No podía llorar en el trabajo, y menos delante de un cliente, pero nadie le había hablado de música en años. Nadie se había dado cuenta de que todavía la extrañaba. Debería volver al trabajo, dijo. Una canción, dijo Marcus en voz baja. Solo una. Me aseguraré de que tu gerente sepa que está bien. Me aseguraré de que no te metas en problemas. Sara volvió a mirar alrededor del restaurante. Se estaba haciendo tarde y no quedaban muchos clientes. Los que aún quedaban estaban terminando sus postres y café. Probablemente ni se darían cuenta si tocaba algo suave. ¿Por qué te importa?, preguntó. Marcus guardó silencio un momento. Luego dijo, porque también tocaba el piano. De hecho, era bueno, pero lo dejé para centrarme en el negocio. Eso fue hace 20 años, y todavía me arrepiento. La música es demasiado importante como para renunciar a ella para siempre. Sara sintió que algo se movía en su pecho. Este hombre rico y poderoso entendía algo de ella que creía que nadie entendía. Sabía lo que se sentía perder la música. No sé si recuerdo cómo, dijo débilmente. Memoria muscular, dijo Marcus. Vuelve. Tus manos recuerdan incluso cuando tu mente no. Sara miró el piano una vez más. Era realmente hermoso. La superficie negra estaba tan pulida que podía verse reflejada. Las teclas estaban limpias y blancas, esperando a que alguien las hiciera cantar. ¿Solo una canción?, preguntó. Marcus sonrió por primera vez desde que lo había estado observando. Solo una. Sara respiró hondo. Déjame hablar primero con mi gerente. Mientras caminaba hacia la oficina del gerente, las manos de Sara temblaban ligeramente. No podía creer que estuviera a punto de hacer esto. No podía creer que estuviera a punto de sentarse al piano frente a desconocidos e intentar recordar cómo hacer música. Pero Marcus tenía razón en una cosa. Sus dedos sí recordaban. Mientras caminaba, ya se movían, ya tocaban canciones en el aire. Quizás era hora de dejar que volvieran a tocar de verdad. Sara caminó lentamente hacia la oficina del señor Rodríguez. Él era el gerente del restaurante, y ella nunca le había pedido ningún favor especial. Siempre llegaba puntual al trabajo, nunca reportaba estar enferma y hacía su trabajo sin quejarse, pero pedirle que la dejara tocar el piano en horario laboral. Eso era diferente. Eso era extraño. Llamó a la puerta de su oficina. Señor Rodríguez, ¿puedo hablar con usted un minuto? Pase, Sara. Levantó la vista de sus papeles. El señor Rodríguez era un hombre amable de unos 50 años que había trabajado en restaurantes toda su vida. Trataba a su personal de forma justa, pero también esperaba que todos hicieran bien su trabajo. Hay un cliente que me pidió que tocara el piano, dijo Sara rápidamente antes de poder cambiar de opinión. Solo una canción. Dijo que se aseguraría de que le pareciera bien. El señor Rodríguez arqueó las cejas. Un cliente te pidió que tocaras el piano. ¿Qué cliente? El hombre de la mesa 8. Lleva aquí casi toda la noche. El señor Rodríguez pensó un momento. El caballero del traje negro, el que pidió el salmón. Sí, señor. ¿Y sabes tocar el piano? Sara asintió. Solía tomar clases. Ha pasado tiempo, pero creo recordar cómo. El señor Rodríguez estaba callado. Unos segundos. Sara podía oír los latidos de su corazón mientras esperaba su respuesta. Finalmente, dijo, bueno, se está haciendo tarde y no nos quedan muchos clientes. Supongo que estaría bien, pero solo una canción y en silencio. No queremos molestar a nadie. Gracias, señor Rodríguez. De verdad que lo aprecio. Sara salió de su oficina y regresó a donde Marcus la esperaba. Le sudaban las manos y sentía un nudo en el estómago. ¿Y si se le había olvidado tocar? ¿Y si cometía errores y se avergonzaba delante de todos? Él dijo, sí, le dijo a Marcus. Pero solo una canción, y tengo que hacerlo en silencio, asintió Marcus. Perfecto. Gracias por preguntarle.
Sara caminó hacia el piano como si se dirigiera a algo peligroso. Cada paso se sentía pesado y extraño. Al llegar al banco del piano, se detuvo y se quedó mirando las teclas. Parecían exactamente iguales a las teclas de su viejo piano, el que su familia había vendido cuando andaba con poco dinero. Se sentó lentamente en el banco. El asiento tenía la altura adecuada y el piano estaba en la posición perfecta. Todo le resultaba familiar y extraño a la vez. Marcus la había seguido hasta el piano, pero se quedó de pie a pocos metros de distancia. «Tómate tu tiempo», le dijo con suavidad. «No hay prisa». Sara levantó las manos y las colocó sobre las teclas sin presionarlas. Las teclas estaban frescas y suaves bajo sus dedos. Durante 8 años había soñado con esa sensación. Durante 8 años había extrañado el peso de las teclas del piano bajo sus manos. Presionó suavemente el do central. La nota sonó clara y auténtica. El piano estaba perfectamente afinado y el sonido era más rico y hermoso que cualquier otro piano que hubiera tocado antes. «Suena bien», susurró. «Los pianos Steinway siempre suenan bien», dijo Marcus. «Están hechos para crear música hermosa». Sara tocó una escala sencilla solo para poner a prueba sus dedos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sus dedos recordaron exactamente dónde ir. Luego tocó la escala al revés. Todavía perfecta. «¿Qué debería tocar?», preguntó. «Lo que sienta bien», dijo Marcus. «Lo que tus manos quieran tocar». Sara cerró los ojos e intentó pensar. Había aprendido muchísimas piezas a lo largo de los años. Mozart, Bach, Chopin, Debussy. ¿Pero cuál debería elegir para su primera vez tocando en 8 años? Entonces recordó la pieza en la que había estado trabajando cuando dejó las clases. Era el Minute Waltz de Chopin, aunque su profesor le había dicho que en realidad tardaba más de 1 minuto en tocarse correctamente. Era una pieza alegre y bailable que siempre la hacía sonreír. Abrió los ojos y colocó las manos sobre las teclas. «Se llama Minute Waltz de Chopin», le dijo a Marcus. «La estaba aprendiendo cuando dejé las clases». «Perfecta elección», dijo Marcus. Sara respiró hondo y empezó a tocar. Las primeras notas salieron temblorosas e inseguras. Sentía los dedos rígidos, como si necesitaran recordar cómo moverse correctamente. Pero a medida que continuaba, algo mágico comenzó a suceder. Sus manos empezaron a recordar no solo las notas, sino también la sensación de tocar. Como su mano izquierda debía mantener un ritmo constante mientras la derecha bailaba con la melodía. Como sus dedos debían curvarse en el punto justo para obtener el mejor sonido de cada tecla. La música empezó a fluir. Sara se encontró inmersa en las frases, respirando con la música como su antiguo maestro le había enseñado. Su cuerpo recordó cómo moverse con el piano, cómo usar los brazos y los hombros para crear sonidos hermosos. Mientras tocaba, Sara se olvidó de todo lo demás. Se olvidó del restaurante que la rodeaba. Se olvidó de sus pies cansados y su dolor de espalda. Se olvidó de las facturas, los medicamentos y todas las preocupaciones que llenaban sus días. Solo había música. La pieza tenía varias secciones, y Sara tocó cada una con cuidado. Algunas partes eran rápidas y ligeras, como mariposas danzando. Otras partes eran más dramáticas, con acordes potentes y melodías envolventes. Sus dedos encontraron cada nota, incluso los pasajes difíciles con los que había tenido dificultades años atrás. Al llegar al final, Sara tocó la floritura final con seguridad. El último acorde resonó en el tranquilo restaurante, y luego se hizo el silencio. Sara mantuvo las manos sobre las teclas un instante, sin querer que la emoción se detuviera. Volver a tocar el piano fue como volver a casa después de un largo y difícil viaje. Fue como encontrar una parte de sí misma que había perdido. «Eso fue hermoso», dijo Marcus en voz baja. «Absolutamente hermoso». Sara se giró para mirarlo. Sus ojos brillaban y ahora sonreía con una sonrisa de verdad, no con la expresión triste que había tenido toda la noche. «Se sintió bien», admitió Sara.
Había olvidado lo bien que se sentía. Tocas como alguien que está destinado a hacer música, dijo Marcus. 8 años después, todavía lo tienes. Eso es raro. Sara se sintió orgullosa y triste a la vez. Orgullosa porque todavía podía tocar. Triste porque lo había dejado por tanto tiempo. Probablemente debería volver al trabajo ahora, dijo, empezando a levantarse del banco. Espera, dijo Marcus. ¿Te gustaría jugar? ¿Una pieza más? Sé que dijiste solo una canción, pero fue preciosa. Quizás algo más lento esta vez. Sara miró alrededor del restaurante. El señor Rodríguez estaba al otro lado del salón, pero no parecía molesto. Algunos clientes se habían girado para escuchar, pero parecían disfrutar de la música. María le sonreía desde detrás de la barra. Supongo que una más estaría bien, dijo Sara. ¿Qué te gustaría escuchar? Algo que signifique algo para ti, dijo Marcus. Algo que te encante tocar. Sara pensó un momento y luego sonrió. Sabía exactamente qué tocar a continuación. Era una pieza que siempre la había hecho sentir en paz y feliz, incluso en los peores días. Era hora de compartir ese sentimiento con alguien más. Sara volvió a colocar las manos sobre las teclas del piano y pensó en qué tocar a continuación. Quería algo que le mostrara a Marcus cómo la música realmente la hacía sentir, algo que viniera de lo más profundo de su corazón. Esta pieza se llama Clare d'Elon, dijo en voz baja. Significa luz de luna en francés. Es de W.C. Mi profesora dijo que era como pintar con sonido. Marcus asintió y dio un paso atrás para darle espacio. Conozco esa pieza. Es una de mis favoritas. Sara empezó a tocar con mucha suavidad. Clare d'Elon empezó con notas suaves y fluidas que sonaban como agua moviéndose sobre piedras. Su mano izquierda tocaba un patrón sencillo, mientras que su mano derecha cantaba la hermosa melodía que la precedía. Esta vez, Sara no se sintió nada nerviosa. La primera pieza le había dado calor en los dedos y la confianza que sentía. Ahora sentía como si estuviera hablando con una vieja amiga. El piano respondía a cada toque, a cada sentimiento que ella ponía en la música. Mientras tocaba, Sara sintió que algo ocurría en su pecho. Era como una puerta que se abría después de estar cerrada durante 8 años. La música no eran solo notas en una página o sonidos en el aire. La música era un idioma, y ella había olvidado cómo hablarlo. Pero ahora las palabras volvían. La melodía de Clare d'Elon se movía como olas, a veces tranquila y apacible, a veces cada vez más fuerte y apasionada. Las manos de Sara sabían exactamente cómo dar forma a cada frase. Logró que algunas notas sonaran con claridad, mientras que otras permanecían suaves y misteriosas. Siempre le había encantado esta pieza porque le recordaba a cuando estaba sentada junto a la ventana de su habitación por la noche, mirando la luna y soñando con su futuro. En aquel entonces, se imaginaba tocando en grandes escenarios frente a cientos de personas. Soñaba con grabar álbumes y viajar por el mundo para compartir su música. Esos sueños se desvanecieron cuando su familia necesitó dinero. Pero al tocar ahora, Sara sentía que esos viejos sueños volvían a despertar en su interior. Quizás no estaban completamente muertos. Quizás solo habían estado durmiendo, esperando el momento adecuado para despertar. Mientras la música continuaba, Sara notó que el restaurante a su alrededor se estaba quedando en silencio. La gente había dejado de hablar. El suave tintineo de vasos y cubiertos había cesado. Incluso los sonidos de la cocina parecían desvanecerse. Levantó la vista rápidamente y vio que varios clientes habían girado sus sillas hacia el piano. Escuchaban atentamente con expresiones serenas en sus rostros. María había dejado de limpiar vasos y estaba de pie detrás de la barra, con los ojos cerrados, escuchando la música. Sara nunca había tocado para un público, excepto por su piano. Maestra y su familia. Pero esto se sentía natural y correcto. La música quería ser compartida. Quería llegar y tocar los corazones de otras personas. Continuó tocando,
poniendo más sentimiento en cada nota. La sección central de Clare Delon era más dramática, con acordes más amplios y una melodía que subía cada vez más alto. Todo el cuerpo de Sara se movía con la música. Sus hombros, sus brazos, su espalda. Todo trabajaba en conjunto para crear el sonido que deseaba. Marcus se quedó muy quieto, observándola tocar. Su rostro había cambiado por completo desde la primera vez que lo vio. La tristeza seguía ahí, pero ahora también había algo más. Asombro, alegría, como si recordara algo hermoso que había olvidado. Sara llegó a la parte más hermosa de la pieza, donde la melodía se elevaba por encima de todo lo demás como un pájaro volando a la luz de la luna. Su mano derecha tocaba notas que parecían brillar y brillar, mientras que su mano izquierda proporcionaba una base firme y suave. Esto era lo que más había extrañado de tocar el piano. No solo el desafío técnico de dominarlo todo. Las notas eran correctas, pero esa sensación de crear algo hermoso, de tomar emociones indescriptibles y convertirlas en música que otros pudieran entender. La pieza comenzó a decaer, volviendo a la sensación suave y pacífica del principio. Sara tocó las frases finales con mucha suavidad, dejando que cada nota se desvaneciera en el silencio antes de tocar la siguiente. Quería que la música terminara como un hermoso sueño del que no quieres despertar. Cuando tocó la última nota, Sara la dejó resonar en el aire durante un largo instante antes de levantar las manos del teclado. El silencio que siguió fue diferente del silencio antes de empezar. Ted tocando. Era pleno y rico, como el eco de algo hermoso. Entonces comenzaron los aplausos. No fueron fuertes ni dramáticos, sino sinceros. Los clientes que habían estado escuchando aplaudieron suavemente, y María aplaudió desde detrás de la barra. Incluso algunos miembros del personal de cocina habían salido a escuchar y también aplaudían. Sara sintió que se le encendían las mejillas. No estaba acostumbrada a que la gente la aplaudiera por nada. En el trabajo, se esperaba un buen servicio, no se celebraba. Pero esto era diferente. Estas personas no aplaudían porque hubiera hecho bien su trabajo. Aplaudían porque había compartido algo hermoso con ellos. Gracias, dijo en voz baja, aunque no estaba segura de si alguien podía oírla por encima de los aplausos. Marcus se acercó al piano. Tenía los ojos brillantes y una expresión de entusiasmo que lo hacía parecer años más joven. Sara, dijo, fue extraordinario. Tienes un verdadero don. Sara negó con la cabeza. Solo soy alguien que solía tomar clases de piano. No soy especial. Sí, lo eres, dijo Marcus con firmeza. He escuchado a músicos profesionales que no tocan con tanto sentimiento. Tienes algo especial. Sara se levantó del piano de repente, sintiendo timidez otra vez. La magia de tocar se desvanecía, y ella estaba tomando conciencia de dónde estaba. De nuevo, era camarera en un restaurante elegante, y acababa de tocar el piano para los clientes mientras se suponía que debía estar trabajando. Debería volver a mis mesas ahora, dijo. Pero Marcus no estaba listo para dejar que el momento terminara. Sara, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué dejaste de tocar de verdad? ¿Fue solo por el dinero? Sara dudó. Podría darle la respuesta simple sobre las finanzas de su familia, pero algo en la forma en que le preguntó la hizo querer decir toda la verdad. Me rompió el corazón, dijo. Finalmente, cuando vendimos mi piano para pagar las cuentas, sentí como si perdiera una parte de mí. Pensé que sería más fácil olvidarme de la música por completo que extrañarla cada día. Marcus asintió como si lo entendiera por completo. Pero nunca se olvida del todo, ¿verdad? No, admitió Sara. Nunca lo olvidé. ¿Y cómo se siente ahora? Tocar de nuevo después de todos estos años. Sara volvió a mirar el hermoso piano, luego el rostro amable de Marcus, luego a los clientes que seguían sonriéndole. Se siente como volver a la vida, dijo. Sara estaba a punto de alejarse del piano cuando Marcus le tocó suavemente el brazo. Una más,
Preguntó en voz baja. Puedo ver en tus ojos que aún no estás lista para parar. Sara volvió a mirar alrededor del restaurante. Parecía que ahora había más gente escuchando que antes. De alguna manera, se estaba corriendo la voz. Podía ver a los clientes en las mesas susurrando entre sí y mirando hacia el piano. Algunos incluso habían movido sus sillas para ver mejor. No sé, dijo Sara. No quiero interrumpir la cena de nadie. Mira a tu alrededor, dijo Marcus en voz baja. Parecen perturbados. Sara miró con más atención los rostros en el restaurante. La pareja de la mesa 12 que había pedido el vino caro le sonreía. La mujer mayor que había pedido limón extra con su pescado aplaudía lentamente y asentía con la cabeza en señal de aprobación. Incluso el hombre de negocios de la mesa 3, que había estado con el teléfono toda la noche, lo había dejado y estaba prestando atención. Ellos quieren escuchar más música, continuó Marcus. Les estás dando algo especial, algo que no pueden comprar, sin importar cuánto dinero tengan. Sara se sentía dividida. Una parte de ella quería seguir tocando para siempre. Sus manos se sentían vivas y felices sobre las teclas del piano. Su corazón estaba lleno de música que quería salir. Pero otra parte de ella recordaba que se suponía que debía estar trabajando. Se suponía que debía estar atendiendo a los clientes, no actuando para ellos. ¿Qué debería tocar?, preguntó, tomando su decisión. Marcus sonrió. Algo más grande esta vez. Algo que demuestre lo que realmente puedes hacer. Sara pensó por un momento. Quería elegir una pieza que la desafiara, pero no algo tan difícil que la hiciera cometer errores. Entonces recordó una pieza que le había encantado practicar a pesar de ser difícil. Era dramática y poderosa, con partes suaves y misteriosas, y otras audaces y emocionantes. El concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, dijo. Bueno, solo la parte inicial. No puedo tocarlo entero sin orquesta. Los ojos de Marcus se iluminaron. Esa es una de las piezas más hermosas jamás escritas. ¿Estás seguro de que la recuerdas? Creo que sí, dijo Sara. La practiqué una y otra vez cuando tenía 15 años. Mi profesora dijo que aún no estaba lista, pero me encantaba demasiado como para esperar. Sara volvió a sentarse al piano y ajustó el banco. Esta pieza requería que usara todo el teclado. Desde las notas más graves hasta las más agudas, necesitaba estar en la posición correcta. Colocó las manos sobre las teclas y tomó una respiración profunda. Rachmaninoff era diferente de Chopin y Debussy. Era más emotivo, más dramático. Requería no solo habilidad técnica, sino también la capacidad de contar una historia con música. La pieza comenzó con acordes suaves y misteriosos en la parte baja del piano. Sara los tocó con cuidado, creando una atmósfera de anticipación. Estos acordes iniciales eran como el comienzo de una gran historia de aventuras, cuando no sabes qué va a pasar después, pero sabes que será importante. Mientras tocaba la sección inicial, Sara notó que más gente prestaba atención. Ahora, la suave conversación que había continuado durante sus dos primeras piezas se había detenido por completo. Todos en el restaurante escuchaban. Ella pasó a la famosa melodía que hizo a este concierto tan querido. Su mano derecha cantaba la hermosa y triste melodía, mientras que la izquierda proporcionaba una rica armonía subyacente. Esta melodía tenía el poder de hacer llorar a la gente y Sara la tocó con toda la emoción que pudo. La música contaba una historia de amor y pérdida, de sueños y decepciones, de esperanza que no moriría ni siquiera en los momentos más oscuros. Mientras Sara tocaba, pensó en su propia historia. Sus sueños de ser música, que habían sido postergados pero nunca olvidados. Su amor por su madre la impulsaba a trabajar duro cada día. Su esperanza de que algún día, de alguna manera, las cosas mejorarían. La paz se intensificaba a medida que continuaba. Las manos de Sara se movían más rápido por las teclas, tocando secuencias de notas en cascada que brillaban como agua cayendo por la ladera de una montaña.
Tuvo que concentrarse mucho para acertar todas las notas, pero sus dedos recordaban los patrones que habían practicado hacía tantos años. Podía sentir al público detrás de ella cada vez más involucrado. Oyó a alguien susurrar, «¡Guau!», y a otra persona decir en voz baja, «Es increíble». Pero Sara intentó no pensar en la gente que la escuchaba. Se concentró en la música y la historia que contaba. La sección central de la pieza era más apacible, con una melodía que flotaba sobre un suave acompañamiento. Sara interpretó esta parte con mucha expresividad, haciendo que cada nota contara. Pensó en la luz de la luna sobre el agua, en los momentos de tranquilidad antes de dormir, en todas las cosas hermosas del mundo que hacen que valga la pena vivir. Entonces, la sección dramática regresó aún más poderosa que antes. Todo el cuerpo de Sara estaba inmerso en la música. Sus hombros se movían al ritmo de las frases. Sus pies accionaban los pedales para crear diferentes tonos de sonido. Su rostro reflejaba las emociones que ponía en cada nota. Para eso había nacido. Lo sentía en cada rincón de su ser. No se trataba de servir mesas ni tomar pedidos, sino de crear música que conmoviera a la gente. Música que los hiciera sentir menos solos en el mundo. A medida que se acercaba al clímax de la pieza, Sara tocaba con más pasión y fuerza que nunca. El piano respondía a su toque como un ser vivo, produciendo sonidos que llenaban todo el restaurante. Notas graves, ricas y profundas, acompañaban melodías imponentes que parecían alcanzar el techo. Los clientes ya no se limitaban a escuchar. Estaban inclinados hacia adelante en sus sillas, completamente absortos en la música. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros agarraban sus servilletas o las manos de su pareja. La música los conmovía profundamente, y Sara podía sentir cómo sus emociones se reflejaban en ella. Terminó la sección que conocía con una serie de acordes potentes que parecieron estremecer el aire a su alrededor. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un momento de silencio absoluto en el restaurante. Entonces, los aplausos estallaron. Ya no eran aplausos educados de restaurante. Eran el tipo de aplausos que se escuchan en las salas de conciertos cuando algo realmente especial ha sucedido. La gente se ponía de pie gritando «¡Bravo!» y «¡Increíble!». Algunos se secaban las lágrimas. Sara estaba sentada al piano respirando con dificultad y sintiéndose abrumada. Nunca antes había experimentado algo así. Nunca había sentido una conexión tan fuerte entre ella, la música y el público. Era mágico, aterrador y maravilloso, todo a la vez. Marcus le sonreía radiante. «Sara», le dijo cuando los aplausos finalmente cesaron, «no eres solo alguien que solía tomar clases de piano. Eres una música, una verdadera música». Sara observó todos los rostros que la observaban con admiración y alegría. Por primera vez en 8 años, se sentía ella misma de nuevo. No solo la versión trabajadora, esforzada y preocupada de sí misma, sino la persona completa que estaba destinada a ser. Y no estaba lista para detenerse todavía. Los aplausos aún resonaban en el restaurante cuando Sara sintió algo que nunca antes había sentido. Era como si una corriente eléctrica le recorriera el cuerpo, como si su corazón latiera al ritmo de la música. Miró a Marcus, quien la observaba con una expresión de puro asombro. «Quiero tocar algo más», dijo, sorprendiéndose de lo decidida que sonaba. «Algo más grande, algo que les muestre lo que la música realmente puede hacer». Marcus asintió con entusiasmo. «¿Qué tienes en mente?». Sara se levantó del banco del piano y estiró los dedos. Se sentían fuertes y listos como si podía tocar cualquier cosa. Se había estado conteniendo toda la vida, siendo cuidadosa, silenciosa, siendo responsable. Pero ahora, con este hermoso piano entre el público que realmente quería escucharla tocar, ya no quería contenerse. «Rhapsody húngaro número 2 por lista», dijo, «es la pieza más difícil que he aprendido. La practiqué durante 2 años, pero nunca pude interpretarla para nadie». Los ojos de Marcus se abrieron de par en par.
Es una de las piezas más difíciles del repertorio clásico. ¿Estás segura? Estoy segura, dijo Sara, y estaba segura. Tenía las manos cálidas y relajadas. Su mente estaba despejada. Su corazón estaba lleno de música que necesitaba salir. Este era su momento y no iba a desperdiciarlo. Volvió a sentarse y ajustó el banco una vez más. Rhapsody húngaro número 2 era como una montaña rusa musical. Tenía secciones lentas y dramáticas y secciones vertiginosas. Tenía momentos de tierna belleza y momentos de intensa emoción. Pondría a prueba todas sus habilidades. El restaurante se había vuelto aún más silencioso. La noticia se extendía más allá del comedor. Sara veía a camareros de otras partes del restaurante asomándose por las esquinas para escuchar. Incluso algunos de la cocina habían salido, todavía con sus batas y delantales blancos de chef. Sara puso las manos sobre el teclado y comenzó con la sección inicial. Era lenta y misteriosa, con notas profundas y continuas que parecían contar una historia antigua. Esta música provenía de Hungría, de una cultura de gente apasionada que había sobrevivido siglos de lucha y adversidades. Mientras tocaba la introducción, Sara pensó en la lucha y las dificultades. Pensó en las dificultades de su propia familia, en trabajar largas horas por un salario bajo, en sueños que parecían imposibles de alcanzar. Pero también pensó en la fuerza que surge al sobrevivir a los momentos difíciles, en la belleza que puede surgir del dolor. La música comenzó a ganar intensidad. La mano izquierda de Sara tocaba un ritmo constante y de marcha, mientras que su mano derecha creaba melodías cada vez más elaboradas. Esta música contaba la historia de todo un pueblo, sus penas y sus alegrías, sus derrotas y sus victorias. Pasó a la primera sección rápida y sus dedos comenzaron a deslizarse por las teclas. Las notas caían como una cascada, cada una clara y precisa a pesar de la increíble velocidad. Este era el tipo de interpretación que tardaba años en desarrollarse, la habilidad técnica que diferenciaba a los verdaderos pianistas de quienes solo sabían tocar el piano. El público estaba completamente en silencio ahora, salvo por la música. Sara podía sentir su asombro, su incredulidad de que esta joven camarera pudiera tocar a un nivel tan profesional. Pero ya no pensaba en ellos. Estaba perdida en la música, viajando por paisajes sonoros que la música había creado hacía más de un siglo. La pieza se movía por varias secciones diferentes, cada una presentando nuevos desafíos. A veces, ambas manos tocaban pasajes rápidos a la vez, creando una tormenta de sonido. A veces, una mano cargaba una hermosa melodía, mientras que la otra proporcionaba un intrincado acompañamiento. El cuerpo de Sara se movía con la música, balanceándose y apoyándose en las frases como una bailarina. Esto era lo que su profesora de piano siempre le había dicho que era capaz de alcanzar. Este era el nivel de interpretación con el que había soñado durante todos esos años de práctica. Sus manos recordaban cada ejercicio, cada escala, cada actitud que la había preparado para este momento. La sección central del rap era más lenta y lírica. Sara la tocaba con profunda expresión, haciendo que el piano cantara como una voz humana. Esta era música sobre el amor y el anhelo, sobre la belleza de la vida, incluso en tiempos difíciles. Pensó en su madre escuchándola practicar cuando era joven, siempre animándola a seguir adelante incluso cuando las piezas parecían demasiado difíciles. Luego llegó la sección final, la parte más famosa y difícil de toda la pieza. Las manos de Sara se movían a la velocidad del rayo, tocando pasajes que parecían casi imposibles de ejecutar para dedos humanos. Pero años de entrenamiento habían preparado sus músculos y su cerebro para precisamente este tipo de desafío. La música alcanzaba clímax tremendos con acordes que usaban casi todos los dedos e hicieron que el piano resonara como una campana enorme. Sara puso todo su cuerpo en estos momentos poderosos, usando sus brazos y hombros para crear los sonidos más potentes y ricos que el piano podía producir. Podía oír las exclamaciones del público durante los pasajes más espectaculares. La gente ya no solo escuchaba.
Estaban presenciando algo extraordinario. Estaban viendo una transformación ocurrir justo delante de ellos. La camarera, silenciosa y trabajadora, se había convertido en una pianista virtuosa ante sus ojos. A medida que Sara se acercaba a la sección final, sintió que volaba. Sus manos sabían exactamente a dónde ir sin que su mente consciente las dirigiera. La música fluía a través de ella como si fuera un canal para algo más grande que ella misma. El final de Hungarian Rap City número 2 fue explosivo. Sara P. tocó las últimas notas y acordes con una potencia y precisión que la asombraron incluso a ella. Cuando dio el último acorde triunfal, resonó como una declaración de victoria. El silencio que siguió duró varios segundos. Entonces, el restaurante estalló en los aplausos más sonoros que Sara jamás había escuchado. La gente no solo aplaudía, sino que gritaba y vitoreaba. Varios clientes se habían puesto de pie y aplaudían con las manos en alto. ¡Bravo! ¡Bravo! Alguien gritó, ¡increíble!, gritó otra voz. Eso fue mejor que el Carnegie Hall, gritó un hombre desde el otro lado de la sala. Sara estaba sentada al piano, respirando con dificultad y sintiéndose como si hubiera corrido una maratón. Le temblaban las manos ligeramente por el esfuerzo, pero se sentía más viva que en años. Acababa de tocar una de las piezas más difíciles de la literatura pianística, y la había tocado bien, mejor que bien. La había tocado brillantemente. Marcus apareció junto al piano, con el rostro radiante de emoción y orgullo. Sara, dijo, hablando tan alto que se oyó por encima de los aplausos. Esa fue una de las actuaciones más increíbles que he presenciado. No solo tienes talento, eres extraordinaria. Sara miró a la multitud que seguía aplaudiéndola. Clientes, camareros, personal de cocina, gerentes, todos en el restaurante estaban de pie celebrando su música. Nunca se había sentido tan apreciada, tan valorada por sus verdaderas habilidades. Pero más que los aplausos, más que el reconocimiento, Sara sintió algo más. Se sintió completa. Durante 8 años, una parte de ella había estado ausente. Esta noche, la había encontrado de nuevo. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Y Sara se dio cuenta de que esto era solo el principio. Algo importante había sucedido allí esta noche. Algo que lo cambiaría todo. Los aplausos parecían eternos. Sara nunca había escuchado algo así en su vida. El sonido llenó todo el restaurante y pareció rebotar en las paredes y el techo, creando un mar de agradecimiento que la inundó en oleadas. Permaneció sentada al piano, con las manos aún sobre las teclas, intentando procesar lo que acababa de suceder. Minutos antes, había sido camarera recogiendo mesas y tomando pedidos. Ahora estaba rodeada de gente que la trataba como a una pianista de concierto profesional. La ovación continuaba, y Sara pudo ver que algunos del público tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Una mujer de mediana edad en la mesa 7 lloraba desconsoladamente mientras aplaudía. El empresario, que había estado hablando por teléfono toda la noche, sacudía la cabeza con asombro, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. «Discurso, discurso», gritó alguien desde el fondo del restaurante. Los ojos de Sara se abrieron de par en par por el pánico. Nunca había dado un discurso en su vida. Apenas sabía qué decir cuando los clientes le preguntaban por los especiales del menú, pero la multitud la miraba expectante, esperando a que dijera algo. Se levantó lentamente del banco del piano. Le temblaban las piernas por la adrenalina y la emoción. Los aplausos fueron apagándose poco a poco a medida que la gente se daba cuenta de que estaba a punto de hablar. «No sé qué decir», empezó Sara con voz tranquila e insegura. «No he tocado el piano en 8 años. Nunca pensé que volvería a tocar para nadie». «¿Por qué paraste?», gritó la mujer que había estado llorando. Sara bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a mirar a la multitud que esperaba su respuesta. «Mi familia necesitaba dinero». Dijo simplemente, «Tuvimos que vender mi piano. Tuve que trabajar en lugar de tomar clases».
Un murmullo de compasión recorrió la multitud. Estas personas entendían el sacrificio, aunque sus sacrificios fueran diferentes a los de ella. Pero tú nunca perdiste tu don, dijo un hombre mayor sentado cerca del frente. Ese tipo de talento no desaparece. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pensé que había desaparecido, dijo. Pensé que lo había olvidado todo. Pero esta noche, cuando me senté ante este hermoso piano, todo volvió a la realidad. Marcus dio un paso al frente y comenzó a aplaudir de nuevo lenta y deliberadamente. Pronto, todo el restaurante se unió a él en otra ronda de aplausos. Esta vez, de alguna manera, incluso más emotivo que el primero. Cuando los aplausos cesaron, Marcus se dirigió al público. Damas y caballeros, acaban de presenciar algo realmente especial. Esta joven, Sara Martínez, acaba de ofrecernos una actuación que sería extraordinaria en cualquier sala de conciertos del mundo. Y lo hizo espontáneamente después de 8 años alejada del piano mientras trabajaba en su turno como camarera. Estallaron más aplausos. Sara se sintió abrumada por la atención, pero también agradecida. Estos desconocidos la celebraban de una manera que nadie antes lo había hecho. «Deberías estar actuando profesionalmente», gritó una mujer con elegantes joyas. «¿Alguna vez has pensado en dedicarte a la música?» Sara casi rió, pero no con mala intención. «Lo he pensado todos los días durante 8 años», dijo. «Pero pensar en algo, y poder hacer algo son muy diferentes cuando tienes cuentas que pagar». Marcus se acercó a Sara y le habló, en voz baja para que solo ella pudiera oír. ¿Y si eso cambiara? ¿Y si hubiera una manera de que volvieras a dedicarte a la música? Sara lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Pero antes de que Marcus pudiera responder, otra voz gritó entre la multitud. Toca otra cosa. No estamos listos para que esto termine. Sí, asintieron varias personas. Una pieza más. Sara miró alrededor del restaurante. Pudo ver al señor Rodríguez, observando desde la puerta de su oficina, sonriendo y asintiendo alentadoramente. Todo el personal de cocina había salido a escuchar, abandonando sus tareas de limpieza. Incluso algunas personas de otros restaurantes del edificio habían entrado, para ver qué causaba tanto alboroto. No sé, dijo Sara. Creo que ya les he quitado demasiado tiempo a todos. ¿Bromeas? Rió el hombre de negocios que había guardado su teléfono. Este es el mejor entretenimiento que he tenido en años. Por favor, toquen otra cosa. La multitud empezó a corear. Una más. Una más. Una más. Sara sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Esta gente tenía muchas ganas de oírla tocar. No eran educados ni sentían lástima por ella. Disfrutaban de verdad de su música y querían más. Miró el piano y luego volvió a mirar a Marcus. ¿Qué debería tocar para un bis? Algo que te haga feliz, dijo Marcus. Algo que les muestre la alegría que te da la música. Sara pensó un momento. Sabía exactamente qué tocar. O era una pieza que le había encantado desde niña. Algo que siempre la hacía sentir esperanzada y emocionada por la vida. Mozart, anunció a la multitud. Sonata en la mayor. Es como un rayo de sol musical. El público se recostó en sus asientos, algunos acercando sus sillas al piano. Sara notó que la noticia ya se había corrido más allá del restaurante. La gente estaba de pie en la puerta, intentando echar un vistazo al concierto improvisado. Volvió a sentarse al piano y puso las manos sobre las teclas. Esta pieza era diferente de la música dramática y técnicamente desafiante que acababa de tocar. Mozart era elegante y alegre, como un perfecto día de primavera cuando todo en el mundo parece hermoso y posible. Al empezar a tocar, Sara sintió una felicidad pura fluyendo entre sus dedos. Esta música hablaba de esperanza y optimismo, de la creencia de que la vida podía ser maravillosa si abrías tu corazón a sus posibilidades. Era música que te daba ganas de bailar, reír, celebrar estar vivo.
El público respondió de inmediato al cambio de ánimo. La gente empezó a sonreír y a balancearse ligeramente en sus asientos. La energía en la sala pasó del asombro a la alegría pura. Sara podía sentir cómo su felicidad se mezclaba con la suya, creando algo mágico que llenaba todo el espacio. Al tocar las últimas notas de la sonata de Mozart, Sara se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su vida esa noche. Ya no era solo una camarera. No era solo alguien con una triste historia de sueños que no se hicieron realidad. Volvía a hacer música, y todos en la sala habían presenciado su transformación. El aplauso final fue diferente a los demás. Fue cálido y festivo, como el aplauso de una boda o una graduación. Era el sonido de personas que habían compartido algo hermoso y transformador. Cuando los aplausos finalmente cesaron, Marcus se acercó al piano con algo en la mano. Era una pequeña tarjeta de visita blanca. Sara, dijo. Creo que es hora de que tengamos una conversación más seria sobre tu futuro. Sara tomó la tarjeta de presentación de Marcus con manos temblorosas. La tarjeta era sencilla y elegante, con papel de aspecto caro y letras en relieve. Decía, Marcus Chen, director ejecutivo de Chen Technologies, con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico debajo. ¿De verdad eres ese multimillonario del que todo el mundo hablaba?, dijo Sara en voz baja, mirándolo. Marcus sonrió. El dinero no es importante ahora mismo. Lo importante es lo que acabo de oír. Sara, quiero que conozcas a alguien mañana. Un amigo mío que dirige la Orquesta Sinfónica de la ciudad. El corazón de Sara dejó de latir por un momento. ¿La Sinfónica? ¿Por qué querrían conocerme? Porque les voy a contar lo de esta noche. Lo que acabas de hacer sin preparación, sin precalentamiento, después de 8 años lejos del piano. Marcus sacó su teléfono. Voy a llamar a la maestra Catherine Williams ahora mismo y le diré que necesita oírte tocar. Pero no soy lo suficientemente bueno. Para la Sinfónica, protestó Sara. Solo soy alguien que solía tomar clases. Esos músicos llevan años tocando profesionalmente. Marcus negó con la cabeza firmemente. Sara, he escuchado la Sinfónica docenas de veces. He ido a conciertos en el Carnegie Hall y el Lincoln Center. Lo que acabas de hacer aquí esta noche estuvo a ese nivel. Quizás lo superó porque tocaste con tanta pasión. La multitud comenzaba a dispersarse, pero mucha gente se acercó al piano para felicitar personalmente a Sara. La mujer que había estado llorando se acercó y la abrazó. Gracias, dijo. No me había conmovido una música así en 20 años. Tienes un don que necesita ser compartido con el mundo. El empresario le puso un billete de $50 en la mano a Sara. Es el mejor concierto al que he asistido, dijo. Y he estado en algunos restaurantes caros. Uno a uno, la gente se acercaba a agradecerle y animarla. Sara se sintió abrumada por su amabilidad y apoyo. Estos desconocidos creían en ella más que ella misma. El señor Rodríguez se acercó cuando la multitud se disipó. Sara, llevo 30 años administrando restaurantes y nunca había visto nada parecido a lo que pasó aquí esta noche. Convertiste nuestro comedor en una sala de conciertos. Lo siento si interrumpí el servicio, dijo Sara. Lo sé. Se suponía que estaba trabajando. Interrumpí el servicio. El señor Rodríguez se rió. ¿Bromeas? La mitad de esta gente se convertirá en clientes habituales con la esperanza de que vuelvas a tocar. Has hecho más por este restaurante esta noche que nuestra mejor campaña de marketing. Marcus terminó de hacer su llamada y regresó donde estaba Sara. El maestro Williams quiere verte mañana a las 2. Está muy emocionada de escuchar lo que le conté sobre tu actuación. Sara se sintió mareada. Marcus, no puedo. Tengo que trabajar mañana. Tengo cuentas que pagar. No puedo tomarme un tiempo libre para hacer una audición para la Sinfónica. ¿Y si te dijera que todo está a punto de cambiar? Preguntó Marcus con suavidad. ¿Y si te dijera que nunca más tendrás que preocuparte por el dinero? Sara lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir?
Marcus le hizo un gesto para que se sentara en el banco del piano junto a él. Sara, fundé mi empresa de tecnología hace 20 años con una idea sencilla. Creo que todos merecen la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, sin importar sus circunstancias. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Llevo mucho tiempo buscando a alguien como tú, alguien con un talento extraordinario que solo necesita la oportunidad adecuada. Quiero ofrecerte una beca completa para el mejor conservatorio de música del país. Quiero pagar tus gastos mientras estudias. Y quiero asegurarme de que tu madre reciba la atención médica que necesita. Sara sintió que el mundo le daba vueltas. No puedes hablar en serio. Lo digo completamente en serio. Ya lo he decidido. Mañana, después de que te reúnas con el maestro Williams, empezaremos haciendo arreglos. Vas a convertirte en el músico que estabas destinado a ser. Sara comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de conmoción y una gratitud abrumadora. ¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente, dijo Marcus. Sé que tienes un don que se da quizás una vez en una generación. Sé que has sacrificado tus sueños para cuidar de tu familia. Y sé que un talento como el tuyo nunca debe desperdiciarse. Sacó su chequera y escribió algo rápidamente. Arrancó el cheque y se lo entregó a Sara. Esto es para las facturas médicas de tu madre. Todas, pasadas, presentes y futuras. Sara miró el cheque y se quedó sin aliento. Era por más dinero del que había visto en su vida. Más dinero del que podría ganar en 5 años trabajando en el restaurante. No puedo aceptar esto, susurró. Sí, puedes, dijo Marcus con firmeza. Y lo harás porque mañana vas a entrar en esa sala sinfónica y vas a tocar para el maestro Williams de la misma manera que tocaste aquí esta noche. Y entonces comenzarás la vida que deberías haber vivido desde siempre. Sara miró alrededor del restaurante, que ya estaba casi vacío. Hacía unas horas, este había sido su mundo entero. Servir mesas, contar propinas, preocuparse por las facturas. Ahora, de repente, un futuro completamente diferente se abría ante ella. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, preguntó. ¿Y si esta noche fue solo suerte? Marcus sonrió. Sara, lo que pasó aquí esta noche no fue suerte. Fueron 8 años de talento reprimido que finalmente pudieron brillar. Vas a ser más que suficiente. Vas a estar magnífica. 3 meses después, Sara estaba entre bastidores en el Symphony Hall con un elegante vestido negro y sostenía la partitura del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Estaba a punto de actuar como solista destacada con la Orquesta Sinfónica de la ciudad frente a 2000 personas. Su madre estaba sentada en la primera fila, sana y sonriente, con todas sus facturas médicas pagadas y un tratamiento exitoso. Marcus se sentó a su lado, orgulloso como cualquier padre podría estarlo. Mientras Sara subía al escenario entre un estruendoso aplauso, pensó en aquella noche en el restaurante El Jardín. Pensó en como un momento de valentía, una decisión de sentarse al piano y tocarlo había cambiado todo. El director levantó su batuta y Sara puso las manos sobre las teclas del piano de cola. Mientras la orquesta comenzaba los compases iniciales, recordó las palabras de Marcus de aquella primera noche. La música es demasiado importante para renunciar a ella para siempre. Nunca la había abandonado. En realidad, no. Había estado esperando dentro de ella todo el tiempo. Acompañaba a Sara, esperando el momento oportuno para surgir. Y ahora, al comenzar a tocar la misma pieza que había asombrado a un restaurante lleno de desconocidos, Sara supo que estaba justo donde pertenecía. La música se expandió por la sala de conciertos, llevando consigo todos los sueños que nunca habían muerto. Toda la esperanza que había sobrevivido incluso a los momentos más difíciles, y toda la alegría que surge al finalmente convertirte en quien siempre debiste ser. Entre el público, la gente se secaba las lágrimas y se maravillaba ante el extraordinario talento de la joven que una vez fue solo una camarera con un don oculto. Pero Sara ya no pensaba en el público.
Estaba perdida en la música, viajando por paisajes sonoros, compartiendo su don con el mundo, tal como siempre había soñado. Y en ese momento, rodeada de la música que amaba, Sara supo que a veces las tardes más ordinarias pueden convertirse en los comienzos más extraordinarios.